Sí. Secretaria, señora secretaria, por favor, lea la cuenta. Ya. Voy a dar cuenta de los reemplazos para esta sesión. El diputado Sebastián Videla reemplazará al diputado Alejandro Bernales, la diputada señora Daniela Serrano, el diputado Boris Barrera y la diputada señora Marcela Riquelme a la diputada señora Yael Gómez. Eso es, presidente. ¿Hay algo más sobre la Sí, cuenta? es solamente sobre el cumplimiento de la ley de presupuesto. No. Solo sobre las para, cooperativas para el ya, próximo. solo para recordar, acordamos que los días lunes íbamos solamente a funcionar en paralelo a la sala cuando tengamos proyectos de suma urgencia o discusión inmediata. ¿Ah? Sí, tiene. Le van a poner al de deporte. Que yo estuve, mira, que yo estuve hablando con la ministra de Deporte hoy de la mañana que me pidió una reunión. Sí, y es una cuestión súper simple. Lo que pasa es que para poder importar cuestiones necesitan unas exenciones tributarias y nada más, son 4 artículos, es una cosa muy simple. Hoy día, vamos. Sí. Oh, no traje mi. ¿Puedo tener un comparado que no traje el mío? ¿Sí? No, no. Fuera. Volvamos a nuestro tema de hoy día. Estamos en la página 4, numeral 2. No sé, su secretaria o Diego. Yo tengo aquí anotado página 6. Ah, sí, el digital sí, remota también. También, tiene todas las 5, 6, numeral 6 estamos. En la página 5, numeral 6. Si pudieran precisar las indicaciones presentadas, por favor. Sí, gracias, presidente. Le voy a pedir a Diego que profundice esta indicación y a la directora de IVA que se encuentra hoy día del Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. Le damos la palabra a ella entonces, ¿no? Ya. Director. ¿Sí? Muy bien. Todas las sesiones trae una mujer nueva, el director de Impuestos Internos. Buenas tardes. En IVA. Muy bien, muy bienvenida. Entonces, ilústrenos. Bueno, esta norma es una continuación de un poco de las normas que estuvieron viendo en la sesión pasada y tiene que ver con el IVA, lo que se conoce como IVA digital. ¿Ya? El IVA digital es la forma que se conoce a la aplicación de este impuesto a ciertos servicios que se prestan remotamente desde el extranjero. Es una norma que ya está en vigencia, es una ley que se aplica regularmente, pero que solo se aplica hasta ahora a 4 tipos de servicios que están expresamente detallados en la letra N del artículo 8 de la ley del IVA. Son fundamentalmente servicios de intermediación, servicios de publicidad, servicios de streaming y servicios de lo que se nos conoce como servicios en la nube. Todos los servicios informáticos en la nube. ¿Ah? iCloud, exacto. Esos 4 servicios ya están grabados, pero a propósito de una modificación que entró en vigencia hace poquitos días, la del IVA a los servicios, Sí. ¿no es cierto? Actualmente todos los servicios están grabados con IVA salvo que tengan una exención específica. Entonces, los servicios que se prestan desde el extranjero, que no sean de aquellos que ya les acabo de mencionar, también van a estar grabados. Y lo único que quieren hacer estas normas es de alguna manera aplicar el procedimiento que existe para estos 4 servicios a todos los otros servicios que se van a estar grabando a partir del 1 de este año. ¿Ya? Porque es un procedimiento simplificado en que el contribuyente se inscribe, el extranjero, ¿ya? Es muy simple, se inscribe en el Servicio de Impuestos Internos y paga trimestralmente sus impuestos. ¿Ya? Entonces, lo que hace esta norma es no limitarlo
a estos 4 servicios que están en la letra N, sino que a todos los servicios que estén grabados. Por lo mismo, también le quita este carácter como de que se podía hacer a petición de parte. Ahora va a ser el procedimiento que se va a usar para todos los servicios que se presten desde el extranjero. Muy bien. Solamente eso. Diputado Mellado ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Porque estamos hablando aquí de elusión también que podría ser. ¿Qué pasa si ellos no solicitan al servicio de impuesto interno y sí están haciendo una acción desde fuera, prestando servicios, ¿cierto? Y no lo hacen? ¿Tienen ustedes la forma de detectar qué es lo que va a suceder? ¿Lo van a combinar? Venga, haga iniciación de actividades. ¿Cuál es la fórmula? Por supuesto, el Tiene la servicio- palabra. Disculpe. El servicio está trabajando ya hace tiempo, como le digo, como este es un impuesto que ya se aplica desde antes, el servicio tiene la información que le llega de los bancos respecto de todos los pagos que se hacen al extranjero. Entonces, si el contribuyente no se inscribe, nosotros sabemos quiénes son esos contribuyentes que están operando en Chile y se les hace lo que se llama un cambio sujeto. Y en esos casos, si no se inscribe voluntariamente, es el banco el que hace la retención al consumidor, claro. Muy bien. En votación, entonces. Estamos votando El numeral el 6. numeral 6. Ya. Votamos las 2 letras, la A y la B. ¿Ah? Los no domiciliados en Chile. Son los extranjeros, la B. ¿Ah? ¿Cómo? La letra B elimino la referencia al artículo 8º. A ver, Diego, explique para que no se vaya a Sí, producir. la eliminación de la palabra naturales es porque en principio estaba solo asociado al artículo 8 letra N, que eran las plataformas digitales, pero ahora no se distingue el que paga el servicio. O sea, puede ser que sea una empresa la que esté pagando el servicio al exterior y ese servicio prestado desde el exterior está grabado con IVA. Entonces había que eliminar la expresión de personas, solamente el contribuyente o aplicaba este impuesto cuando era el sujeto que estaba en Chile era una persona natural. Ahora, como todos los servicios están grabados con IVA, no podemos hacer esa distinción. Entonces, elimina la palabra natural para que quede el concepto solo persona, sin distinción. Ese es el sentido. Pero es a propósito de lo que ya explicó Julia, la jefa de impuestos indirectos del Servicio de Impuesto Interno. IVA. Esto es solo para efectos de IVA. Ya nos salimos de renta. Sí. ¿Estamos claros, diputado? En votación, entonces, Entonces, las 3 letras, presidente. Sí, A, B, C. A, B y C. Ya. ¿Y dónde está la C? Ah, que está acá. Ya, está bien. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Señorita Serrano. A favor. Señor Videla. Señor Cifuentes, un poco. Señor Mellado. Señor Ramírez. A favor. Señor Romero. Señor Sáez, está remoto. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor von Willenbrock. Y señora Riquelme. ¿Estaba acá? No ha Ah. llegado todavía. No, sí estaba. ¿Estaba? Sí, por ahí dejó las cosas, parece. Después permitimos que por el voto vamos a una niña. Sí, Estaba acá. estaba acá. Yo... Sí. Presidente. A favor. Por unanimidad, ¿no? Sí, Ah, no. no, un voto 8 y abstención. una abstención. Aprobado. Entonces vamos a la página 6, el numeral 7. No sé, Diego, o su secretaria, o Julia va. la señora Julia. Sí. Muy bien, señora Julia. La escuchamos. Es una modificación que va exactamente en la misma línea de lo que ya señalamos. Es decir, este procedimiento simplificado que existe en la ley para las plataformas que se inscriben y que prestan estos 4 servicios que son ahora, la idea es que sea un procedimiento general para todos los prestadores extranjeros. ¿Ya? Le quiero hacer presente que en esta línea, este es el sistema que Chile ocupó para grabar los servicios digitales, que es el que recomienda la OCDE y que es el que ha sido más exitoso a nivel mundial. Hay otros países que usaron otro tipo de sistemas, como cambios de sujeto, etcétera, que no fueron en la práctica tan útiles.
Nosotros tenemos un nivel de cumplimiento muy alto, se han inscrito prácticamente todas las plataformas digitales, las importantes se inscribieron de inmediato y han contribuido enormemente a lo que es la recaudación por este concepto. Entonces, este sistema de registro simplificado ya es un sistema aprobado, validado, y lo único que hace esta norma es que ahora va a ser obligatorio para todos los servicios que se prestan desde el extranjero y no solo para estos 4 que ya señalamos. ¿Alguna duda, diputado? Diputado Romero. ¿Cuál es el efecto de cambiar la palabra digitalmente por en forma remota? El micrófono, por favor, para que quede en la historia de la ley. Bueno, lo primero es usar un poco más la terminología que utiliza la OCDE, ¿ya? Porque puede haber, la verdad es que en la práctica no lo hemos visto, pero pudiera haber que sean, o en el futuro, uno nunca sabe, que existan servicios que se presten de una forma distinta a la digital. Pudiera aparecer algún sistema de prestación remota que no necesariamente sea digital. Dejarlo abierto. Es un poco dejarlo abierto. Por un lado, como le digo, seguir el criterio, porque la OCDE en este tema, en el de IVA digital, tiene muchas instrucciones, entonces seguir un poco esa línea y además como precaver a que en el futuro no pudiera algún servicio que se está prestando de otra forma, que no conocemos, puede ser hoy día, que no sea digital, pero que sí sea remota, pueda quedar afecto. Muy bien. ¿Alguna duda, diputadas, diputados? En votación. Bueno. La tomo entonces. Señorita Serrano. A favor. La A primero. Venga. Perfecto. Señor Mellao. Señor Ramírez. A favor. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Sí. Señor Sauerbaum. Señor Soto. Señor Van Meulenberg. A favor. Señorita señora Riquelme. A favor. Ya. Presidente. ¿Qué falta? Ay, no lo voy a entrar. ¿Cómo vota el diputado Villena? Ya. Presidente. A favor. Unánime, ¿no? 10-1. Aprobada. La señora Riquelme, que estaba acá, le agregamos su voto en la otra votación. Anterior, Como- habría acuerdo, el diputado Ramírez no puso ninguna objeción. porque Agregamos el había voto de la llegado. diputada Riquelme, entonces, a favor del anterior. Ya. Ahora votamos la letra B. ¿La misma votación? Ya, la tomo entonces. Sí. Ya, Cita Serrano, la letra B. ¿Mm? A favor. ¿Quién? Se acaba de conectar. Sí, tiene que prender, pero todavía no. Cuando le tome la votación, prenda el micrófono, diputado, por favor. Es que el quitasol no, Ya. el quitasol frena la... Ya. Entonces, Cita Serrano, favor. Señor Videla. Señor Millao. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. También tiene apagado su micrófono. Bien. Prende el micrófono, Ahí sí, gracias. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Tiene apagado el... diputado el Sepúlveda. audio. El quitasol le tiene apagado el micrófono. Con la mano. Hágame una seña. No escucha. Es que no sé cómo ocurre. ¿Tiene problemas? Sí. Mm. No sé si me escuchan, pero acá yo escucho en la sesión. No. Tiene problema de internet. Escucha la transmisión. Ah, bueno. A ver, señor, sí. Señor Soto, mientras tanto. Señor Van Meulenberg. Ya. Señora Riquelme. Presidente, A favor. unánime, presidente. Muy bien. Faltando el diputado Ahí sí. Ponce. Entonces ahora nos... Ahora sí, diputado señor Sepúlveda. A favor. Ahora escucho. Ah, ya. ¿Cómo vota a favor? ¿Me puede mostrar con la mano?
Arriba, pues. Perdón, ¿me puede decir cuál estamos votando? Porque La letra B. Número 7, letra B. En la página Desplácese de la 6. arena a la terraza. no, si en eso estamos, presidente, el problema es la conexión. El subsecretario de Telecomunicaciones. A favor. Ya, Ya, 12 entonces, presidente. Unánime. aprobado. Ahora necesitaríamos Sí, terminamos. el otro comparado. comparado, Perdón, secretaria, sí, presidente. ayer tanto el diputado Romero como el diputado Ramírez pidieron el documento de los pendientes. ¿Sí? ¿Ah? ¿Ya lo pasaron? No, pero Por eso que estoy preocupado, porque yo me interesa saber los pendientes. Entonces, ¿nos van a entregar el nuevo comparado? El comparado que sigue, presidente, el comparado que sigue el artículo 3º, el número 2, es la agenda antielusiva en IVA, IVA exportador y IVA pymes. Se lo vamos a pasar. IVA, Sí. No, es bastante más grande. esto nada que ver. No, agenda antielusiva en IVA. No, ese es digital, y ya, el que te acabamos de Este que mirar. acabamos de aprobar. Sí. Y entregan ahora el otro. Entonces, ahí viene. Ahí viene el otro. Es más grande. Así es. Sería bueno tener esos informes de los Es pendientes, este. Se los vamos a entregar, es una hojita. por favor. Al diputado Soto, déjele ahí. Y nosotros 3 necesitamos. Se recuerda también, presidente, que estaba las indicaciones sobre cooperativa Así. pendiente para estudio para poder votar. El martes. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora entramos al artículo 3º, agenda antielusiva en IVA, IVA exportador e IVA pyme. Nos vamos a la página 3, al artículo 8. No sé, su secretaria o quien estime usted conveniente para... Como en términos muy generales, este artículo tiene que ver con la tributación del IVA a los inmuebles y deja solo con efecto de este impuesto a los inmuebles habilitados en arriendo, digamos, solo el arriendo para inmuebles habilitados en actividades comerciales o industriales. El coordinador tributario va a explicar en detalle cada uno de los componentes del artículo. Muy bien. Daniel. Diego. Es que hoy día con el... Gracias, presidente. Viene como Daniel hoy día. No, es que con el nuevo peinado que trajo hoy día es distinto al de ayer, entonces por eso pensé que era su hermano gemelo, que es Daniel. Diego, tienes la Sí, palabra. que me vine con la ventana abierta. Viene con otro peinado. Gracias, Ahí llegó el presidente. ministro. Bienvenido. Le voy a mover un... No, pero... cerca del diputado aquí. Gracias, presidente. La modificación del numeral 3, que modifica el artículo 8 de la ley del IVA, como bien señalaba la subsecretaria, ese artículo establece cuáles son los hechos gravados especiales. Y actualmente, respecto de materia de inmuebles, gravaba los inmuebles amoblados con IVA y adicionalmente aquellos inmuebles que tenían aptitud para una actividad comercial o industrial. Lo que está haciendo la reforma es fundamentalmente, en primer lugar, eliminar el hecho gravado respecto de inmuebles amoblados y mantenerlo solo respecto de aquellos que tengan, solo respecto de los inmuebles que estén habilitados para el ejercicio de una actividad comercial o industrial. Esto se basa en dos situaciones fundamentalmente. Primero, por un lado, recordar que más adelante vamos a votar en materia de DFL2 que por regla general todos los arriendos van a pasar a ser un ingreso renta.
y por lo tanto se entiende que en aquellos casos donde una persona natural adicionalmente arriende su casa que esté amoblada, no incorporar el IVA, que trae una serie de complicaciones a nivel de declaración del impuesto, además de que no es un impuesto que actualmente se pague en demasía. Y en segundo lugar, también hay identificado una situación o una distorsión de la norma que se está produciendo por interacción de este artículo con otro artículo que es el 27 bis. Después quizás la jefa de impuestos indirectos puede, digamos, profundizar sobre la materia, pero en general yo puedo, cuando mi operación está grabada, puedo solicitar un anticipo de IVA, donde yo puedo solicitar que me devuelvan la totalidad del IVA que yo he soportado en las compras. En este caso, en la adquisición, por ejemplo, de un bien inmueble. Pero basta que yo ese bien inmueble, para obtener esa devolución, basta que yo le ponga una mesa y 4 sillitas, y por lo tanto pasa a estar hoy con IVA, solicito toda la devolución del IVA de la compra de ese bien, y lo tengo que empezar a devolver en la medida que tengo una operación grabada. Pero la ley solo graba con IVA, en este caso, estoy planteando yo, la mesa con las sillas, todo lo demás queda exento. Entonces ese IVA en realidad nunca se devuelve. Es decir, el contribuyente nunca reintegra el IVA que obtuvo una devolución. Hay ejercicios que han planteado de contribuyentes que se demorarían 200 años en reintegrar el IVA, lo que evidentemente desnaturaliza la norma. La devolución de IVA o el adelanto del IVA, ¿cuál es el objetivo? Es ayudarle al contribuyente en los primeros meses de operación, inyectándole un flujo de caja. Pero cuando él empieza a tener operaciones grabadas, empieza a reintegrar este IVA. Aquí, con ocasión de una interposición de normas, porque la norma de devolución de IVA era anterior a el momento en que se decidió que los inmuebles estuvieran grabados con IVA, se produce esta distorsión. Entonces, la forma de corregir esta distorsión que ha generado abrir un mercado de obtener devoluciones de IVA que en definitiva nunca se reintegran al fisco debiendo reintegrarse, se soluciona mediante la eliminación del hecho grabado con IVA. Entonces esa es la explicación del por qué en esta materia se está dejando exenta el arrendamiento de bienes inmuebles amoblados. Expliqué solo la letra A, en entendido que la letra B son situaciones distintas que tienen que ver con reorganizaciones y las podemos explicar en detalle. Muy bien, ¿quiere complementar algo usted? Por eso, para que complemente y precise más. Sí, como señalaba Diego, en general, ¿no es cierto? Cuando uno compra bienes, eso le da derecho a crédito fiscal. Y ese crédito fiscal, ¿qué hace? El comerciante lo imputa contra sus débitos fiscales y determina su impuesto a pagar. Pero existe una norma particular, que es la que se mencionó en el 27 bis, que cuando uno compra activos fijos, ¿ya? Porque como son mucho más caros, entonces se le genera un crédito mucho más grande, lo más probable es que se le genere un remanente. Entonces la ley dice, si usted tiene remanente dentro de los 2 periodos siguientes a que compró ese bien, usted va a poder pedir que se lo devuelvan. Que es una norma muy buena para los inversionistas, para los que están partiendo, es una norma que existe de toda la vida, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando se empezó a grabar la venta de inmuebles, empezó a darse esta figura de que las personas compraban inmuebles, los amoblaban, les ponían un par de mesas y una silla, decían yo soy contribuyente de IVA, este es un bien de mi activo fijo, a los 2 meses recupero este impuesto. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la base imponible del arrendamiento de inmuebles amoblados no es el precio, no es la renta, sino que es la renta menos el 11% del avalúo fiscal. Entonces, finalmente, esta persona que recuperó todo este IVA, para devolverlo, va a ir devolviendo literalmente de a gota, ¿ya? Y eso se está convirtiendo en una norma que es casi abusiva. El Servicio de Impuestos Internos tiene detectadas las situaciones a nivel nacional, se ha transformado en un problema muy serio. Entonces, la verdad es que la idea es eliminar este hecho grabado que no genera problemas para los que arriendan inmuebles, por ejemplo, el que tiene su casa en la playa, que la quiere arrendar una vez a las 500, que tiene que pagar IVA, es súper complicado y es cero ingreso para el fisco en realidad. Y por un lado soluciona ese problema y por otro lado ayuda, ¿no es cierto?, para que se frene este abuso que se está dando de la norma. Entonces es una norma que nosotros como Servicio de Impuestos Internos estamos muy interesados en que se apruebe, porque la verdad es que está provocando una evasión muy alta. Muy bien. Diputado Sauermann. Presidente, mire, bueno, por lo dicho por el
por el Ejecutivo, claramente uno desprende que aquí hay una distorsión con el artículo 27 bis. Entonces, la pregunta es por qué no se propuso solo modificar eso y finalmente no se afectó todos los otros proyectos de renta residencial. ¿Por qué no solamente se hace la modificación ahí y se hace un todo, digamos? No sé, ministro Diego. Antes sí, diputado Mellado. Sumándome a lo que decía el diputado Sauerman, a ver, esto va a encarecer los bienes amoblados, y me gustaría que me ejemplifiquen, a lo mejor que no digan nombres, pero las circunstancias y en qué circunstancias efectivamente están creciendo la evasión, este tipo de cosas. Algo más concreto, un ejemplo más concreto que ustedes han visto, sin decir nombre para no decir, pero para hacerlo más concreto. Diputado Romero. Presidente, que me sorprende solamente tanta generosidad del Ejecutivo en el sentido de lidiar con esta exención, digamos, que es tan antigua, porque el arriendo de las oficinas amobladas, todo tenía ahí. Yo me acuerdo, en mi época hacía contratos para arrendar centros médicos, así, todo el tema era complicado, el inmueble amoblado, o con instalaciones para el desarrollo de una actividad comercial o industrial. Entonces ahora como esta generosidad que aparece me parece sospechosa. Pero sí, pues esta generosidad me parece como sospechosa en el sentido de que ¿qué es el escenario que se pretende hacer? Porque en el fondo, tal vez con las normas anti-ilusión que ya hay, hacer una fiscalización y ver que en verdad el inmueble no es amoblado probablemente tal, o hay detrás de esto un comportamiento elusivo y lo que está haciendo la gente es tratar de transformarse en un contribuyente IVA para quedarse con una casa en la playa, como lo dicen. No sé cuánta gente está en eso, será mucha, una cantidad espantosa que merezca hacer esta modificación. Gracias. Tiene la palabra. Bueno, primero, recordar que este problema no existía antes, tal como lo señala el diputado, porque antes no estaba grabada la venta de inmuebles. Por lo tanto, cuando usted compraba un inmueble, lo compraba sin IVA. Y cuando lo arrendaba, si es que lo arrendaba amoblado, lo tenía que amoblar con IVA. No tenía esta figura de débito-crédito y por lo tanto nunca se le iba a generar un remanente. Por eso, efectivamente, para la mayoría de los contribuyentes era un problema, ¿ya? Porque era aplicarle, a pesar de que como la misma ley lo que quería era grabar los muebles, por eso le hacía esta rebaja del 11%. Le decía, aplique la IVA, pero solo a lo que supere el 11% del avalúo, que incluso en muchos casos se quedaba sin base imponible. A veces el 11% del avalúo era mayor a la renta y por lo tanto ni siquiera había IVA, ¿ya? Entonces, claro que hay un cambio, no es lo mismo que antes, porque desde el año 2016 la venta de inmuebles está grabada con IVA. Por lo tanto, a la persona que adquiere IVA, o sea, que adquiere un inmueble, lo adquiere con un impuesto muy fuerte, un 19% del precio de compra, es un impuesto importante. Y por lo tanto, es mucho más el interés, ¿no es cierto?, de poder recuperar este impuesto, y muchas veces se autogenera esta calidad de contribuyente a través de este hecho grabado, del hecho grabado de arriendo inmueble amoblado. El contribuyente antes le daba lo mismo, arrendaba sin inmueble, arrendaba sin IVA o con IVA, era neutro para él. A partir desde que compra con este IVA tan grande, obviamente que se le hace mucho más interesante la posibilidad de poder recuperar este impuesto, ¿ya? Entonces, en general, son hartos casos, ¿ya? Yo en este momento no tengo la cantidad exacta porque yo no trabajo en el área de fiscalización, pero las áreas de fiscalización han detectado que son muchos casos, ¿ya? Y muchas veces son casos bien emblemáticos. Quería que le pusiera un ejemplo, le voy a poner uno. Hay un contribuyente, por ejemplo, un caso que me tocó revisar, que es un matrimonio que se compró una casa fantástica, constituyendo una sociedad, y la casa se la arrienda a la sociedad, que son ellos mismos. Compran muebles muy caros, muy caros, arriendan eso, por lo tanto, son los muebles de su casa, son los muebles de su casa donde van a vivir, pero ellos le arriendan esa casa a la sociedad, que son ellos mismos, ¿ya? Y luego ellos como contribuyentes recuperan esa IVA. Entonces, es efectivamente una norma que efectivamente, y está comprobado, genera una cantidad importante de abusos. Trabajar en la Municipalidad de Vitacura, parece.
Trabajar en la Municipalidad de Vitacura, parece. Y ya. Quedó clarito. Muy bien, pongamos en votación entonces. La letra A, sí, claro. También pido votación separada, diputado Romero, por letra. Por eso. Ya, nos vamos entonces. Solo la A Letra vamos a A, votar. perfecto. Solo la A. Sí. Señorita Serrano. A favor. Señor Videla. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Al final también. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Al final. Señor Sepúlveda. Está. Se fue a pegar un chapuzón. Ahora Se fue a está. pegar un piquero y vuelve. A ver, señor Soto. Señor Formiolenberg. Señora Riquelme. Muy bien. Señor Ramírez. Abstención. Señor Romero. No, que hay una razón económica, no es técnica tributaria. Yo creo que ahí hay un tema. No, yo voy a votar en contra, presidente. Señor Sepúlveda. Ahí viene mojado un poquito. Pero... Abstención. Presidente. A favor. 7 a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Aprobado. La letra A. Vamos a la letra P en la página 5. ¿Alguna explicación, Diego, ministro, o usted que no estaba ilustrando tan re bien? A petición del público, no solamente como A introducción petición para del que público, sí. para que lo desarrolle más la subdirectora. En este caso se trata de los casos de venta de la aplicación de IVA, venta de activos fijos de una empresa, cuando la empresa está sujeta a una reorganización. Ya el tema de reorganizaciones ya se trató en una etapa anterior referido al impuesto a la renta. En este caso estamos haciendo referencia al caso del IVA. ¿Cierto? Donde la venta de activos fijos de una empresa está afecta a IVA en la medida que el vendedor haya tenido derecho a crédito fiscal al momento de adquirirlo. Sin embargo, ha habido situaciones en las cuales los contribuyentes, mediante una reorganización empresarial, dejan sin aplicación la norma de afectación del IVA, eludiendo el pago del impuesto. Por ejemplo, si una empresa se divide y luego la sociedad que nace de esa división vende el activo fijo, dicha venta no está afectada a IVA. Entonces, esta norma lo que hace es darle la facultad al servicio para liquidar y girar el impuesto previa citación al contribuyente en casos en los cuales pueda identificar que esta operación de reorganización tiene por objeto evitar el pago del impuesto, en este caso del IVA. En el inciso segundo se aplica esta misma lógica para los casos en los cuales la manera de eludir el pago del IVA es no a través de simplemente la reorganización, la división de una empresa, sino que o la venta de los activos, sino que la venta de los activos como parte como activo subyacente en la venta de acciones de una sociedad que se deriva de esa subdivisión. Entonces, acá el tema es asegurar el pago del IVA, manteniendo la lógica de gravar con IVA todo aquello que a su vez dio derecho a créditos de IVA al momento de adquirirse en estos casos de reorganización. No sé si la subdirectora quiere elaborar un poco más sobre eso. Diputado Romero tiene la palabra, diputado. Preguntar al Ejecutivo qué es lo que se pretende corregir de lo que está sucediendo hoy día. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Diego, ¿o quiere la señora?
Gracias, No, presidente. es que Sí, ella lo está haciendo muy bien, entonces, así es. claro. A ver, aquí lo que se están corrigiendo, como señaló el ministro, son dos situaciones. La primera tiene que ver con eludir fundamentalmente el pago del IVA cuando yo voy a vender un inmueble. En definitiva, lo que yo puedo hacer es dividir la sociedad que es propietaria del inmueble y luego la sociedad naciente de la división vende el inmueble. Como para efectos jurídicos, la sociedad que nace de una división adquirió ese inmueble con ocasión de la división y por lo tanto no pagó IVA en su adquisición, esa venta queda exenta de IVA. Ahí donde si se hubiese pagado con la sociedad antes de dividirla, la venta hubiese estado grabada con IVA. Entonces yo estoy haciendo una reorganización con el único objetivo de no pagar IVA, lo que evidentemente nunca es una buena idea desde un punto de vista, estoy distorsionando el sentido de la norma. Y el segundo caso tiene que ver cuando yo, sabiendo que si vendo el activo debo pagar IVA, tengo otra opción, vendo la sociedad, o sea, vendo el continente, no el contenido, como solemos decir los abogados. Porque si yo vendo las acciones, resulta que no está grabado con IVA. En cambio, si vendiera el inmueble, sí está grabado con IVA. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el sentido? Grabar aquellas operaciones cuando el objetivo de escoger cómo estoy haciendo la operación fue eludir el impuesto, no otro. Para eso hay criterios y límites que el servicio tiene que respetar. Primero, tiene que citar al contribuyente, es decir, tiene que haber una fiscalización formal. Segundo, el contribuyente que adquiere el inmueble, es decir, el comprador, no tiene que destinar los activos adquiridos a operaciones grabadas con IVA, porque ahí se entiende que no se está cumpliendo un efecto de eludir la aplicación de IVA. Entonces, hay una serie de requisitos planteados en la norma para que vuelvan a operar. Ahora, esto no es relevante, por ejemplo, plantearlo, lo voy a conectar con algo de renta, pero esto de grabar cuando el activo subyacente es de tal naturaleza es algo que en renta ya existe, a propósito de la venta indirecta que yo hago en el exterior. O sea, en su momento se escogió que si yo vendía afuera, las empresas no pagaban impuesto en Chile. Entonces, por esa forma eludía el impuesto a la renta. Bueno, esto es un poco lo mismo. Es vender por arriba cuando en verdad lo que yo estoy vendiendo es el activo subyacente. Entonces, son dos normas de control para grabar correctamente con IVA cuando la planificación y la reorganización tiene como único objetivo eludir el pago de un impuesto. Y por eso la norma se pone en todos los supuestos que el requisito es previa citación, eso es relevante, que se deben considerar las circunstancias que rodean la operación y que es muy relevante cuál es el destino que yo le dedico o que el comprador le va a utilizar el bien que está adquiriendo. Si no es para fines de IVA, evidentemente la operación entera se estructuró para evitar el pago del IVA. Sí, ministro. Para reforzar la idea, o sea, aquí lo que estamos tratando de hacer es resguardar el principio de que cuando uno adquiere un activo y al momento de adquirirlo, eso generó un crédito de IVA, al momento de venderse, eso debe generar un débito de IVA. ¿Ah? Y entonces estamos acá, ¿cierto?, regulando una situación en la cual se puede, en la cual no se cumple ese principio fundamental de la cadena del IVA. Muy bien, diputado Sauerman. Sí, preguntarle, presidente, al ministro por su intermedio si la norma que aprobamos ya, no era una norma, la norma general anti-elusión no consideraba esto ya. Y por qué lo están considerando de nuevo. Y respecto del inciso segundo, donde se habla respecto de las acciones, el inciso segundo se trata de un caso en donde se venden acciones que no tienen IVA, que no están afectadas a IVA. Entonces, y se trata como si fuera, como que estuviera afectado con IVA. Entonces, ¿cómo se pretende determinar el IVA en ese caso? ¿Cuál es el mayor valor afecto al IVA que va a considerar esa norma? Eso, presidente. Muy bien, diputado Romero. Presidente, que todavía no me logro convencer de que esta norma, digamos, no esté contenida hoy día en la legislación vigente, porque si yo, por ejemplo, ya me di cuenta, si soy un pillín que se me ocurre vender una sociedad que tengo un inmueble y transfiero derechos sociales, no el inmueble, ¿ya?
es cuestión de que me cite el Servicio de Impuesto Interno y me diga cuál es la razón de negocio de haber dividido su sociedad, haber dejado un activo inmovilizado dentro de una sociedad chiquitita y usted haga solamente una compra-venta de acciones, una transferencia menor, secundaria, donde está este activo, que finalmente usted lo que está haciendo es enajenar, digamos. ¿Te fijas? Entonces, no entiendo cuál es la utilidad de esto. No sé si esto circunscribe más perdón, también una pregunta. ¿Esto tiene algún daño colateral respecto de otros negocios que en definitiva también se quieran hacer y los vamos a dañar en estos procesos, las reorganizaciones? Ya vimos hartos temas de eso, entonces le estamos poniendo alguna regla. Me gustaría saber si eso han visto el peligro que podría tener aparejado por tratar de proteger un poco esto que siento que ya está protegido la legislación actual. Muy bien. ¿Quién? Bueno, en realidad, claro, existe una norma general antielusión, pero esto que estamos viendo acá es un paquete de normas específicas antielusivas en materia de este impuesto, que en realidad el IVA, como es un impuesto al consumo, ya es un impuesto que no es lo mismo que la renta, que es un impuesto directo, ¿no es cierto? Que es más fácil de regular a través de la norma general antielusión. Las normas elusivas en IVA en general, no las normas, perdón, las elusiones en IVA en general son mucho menores, ¿ya? Porque es un impuesto al consumo, que finalmente quien lo soporta somos nosotros. Entonces, el agente recaudador o el contribuyente del IVA, que es el vendedor o el prestador de servicios, simplemente nos recarga el impuesto y no es quien lo soporta financieramente o en su patrimonio. Entonces, por eso es que esta figura, si bien tiene razón el diputado en el sentido de que es una norma antielusiva, es una norma antielusiva especial para esta situación en particular, ¿ya? Que es más difícil de pesquisar a través de la norma general. Este paquete que estamos viendo en este momento, no tan solo esta, la que acabamos de ver recién también, siendo figuras elusivas en IVA, a nuestro entender, requieren de normas más específicas que la norma general antielusiva, porque el IVA no se elude de la misma forma, digamos, porque como finalmente no es un impuesto, es un impuesto indirecto, ¿no es cierto? O sea, es un impuesto que lo que grava finalmente es el consumo, ¿no es cierto? No existen muchas formas de evadirlo y no existe mucho interés en evadirlo, porque el contribuyente lo recarga y entonces cuando existen estas figuras tan particulares, requieren de normas específicas que lo puedan controlar. Ok. Diputado Mellado. Sí, entonces concluyo de que son normas súper especiales, cosas que van con nombre y apellido para algunos casos circunstanciales, digamos. No es una norma general que sea, porque si es residual, ya vamos a decir, porque está en la norma antielusiva, esto va específicamente con nombre y apellido a ciertas cosas, ¿ya? Es como cerrar el tapón, colocarle un tapón con la llave que no botee más. ¿Eso es? Diego. Sí. Además de confirmar que eso es, solo reforzar que justamente nosotros podríamos haber tomado una decisión más drástica y haber dicho gravar con IVA la venta de acciones cuando tuviera activo fijo de bienes inmuebles. Entonces, porque uno dice, bueno, podría hacer eso, pero como en definitiva se entiende que no necesariamente ahí hay una planificación tributaria. Entonces uno dice, no, pongamos una norma excepcional, donde en el caso que eso ocurra, el servicio primero va a fiscalizar y si llega al convencimiento que hay una planificación, ahí recién aplica la norma. Entonces, en vez de hacerlo fácil, digamos, para el fisco, decir, mira, ahora grabemos con IVA mejor la venta de acciones, no, se crea una norma específica para atacar una situación particular. Y así se acota justamente el rango de acción del fisco y no se distorsiona el mercado en las operaciones que no nos interesan distorsionar. Muy bien. Diputado Romero. Sí, queda claro el Ejecutivo, por su intermedio, presidente, si en el fondo esto no significa que van a estar, por así decirlo, limitadas a este tipo de operaciones societarias. No es necesario que antes de que se quieran hacer haya que ir al Servicio de Impuestos Internos a pedir un permiso o alguna autorización, sino que esto surge de una fiscalización que podrá decir el servicio, obviamente aplicando el principio de la bilateralidad, decirlo, yo lo cito, pero en el fondo lo que no me gustaría que quedara oscuro dentro de esta conversación o que no quedara claro, es que las empresas, las sociedades se pueden reorganizar de la manera que quieran, y obviamente que se hacen las cosas mal y no son capaces de dar las excusas correspondientes o finalmente quieren eludir impuestos, tienen que pagar, pero también las que lo hicieron bien, las que están haciendo las cosas con razón de negocio y en conformidad pagan sus impuestos, también que libre. O sea, no hay una camisa de fuerza.
No sé si quieren contestar eso o vamos a la votación. Sí, diputado Sauerman. Preguntarle si hay algún otro país que tenga esta experiencia, porque no es conocido que se afecte con IVA la compra y la venta de acciones. Muy bien. Diego, o no sé, ¿es para usted, es para ella? Sí, sobre la consulta del diputado Romero, o sea, aclarar que no es, en ambos párrafos se habla de previa citación. Por lo tanto, quien tiene, digamos, el impulso procesal, si uno quiere, es el Servicio de Impuesto Interno. El contribuyente no tiene que solicitar una autorización para hacer su reorganización o para vender las acciones o para dividirse. Eso en ningún caso está establecido y el contribuyente se reorganiza, pero, como bien señala el diputado Romero, si es que esa reorganización tenía un objetivo meramente tributario, el servicio podrá ejercer su actividad de fiscalización siempre con posterioridad a la reorganización, nunca antes. Y respecto de experiencia comparada, sí, hay casos donde justamente se graban hay países donde han grabado las acciones o derechos sociales con IVA, incluso de forma más general. Y en otros casos, efectivamente, la aplican solo a casos muy particulares, parecidos a este, cuando el activo subyacente que yo estoy vendiendo, en definitiva, es un bien que estuvo grabado con IVA. Muy bien, ponemos en votación entonces. Ya, presidente, entonces artículo número 3, letra B, B. página 5. Esta es la página Señorita 5 y Serrano. 6. Señorita Serrano. A favor. Señor Videla. Señor Mellado. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerman. Señor Sepúlveda. No. Ah, Señor Soto. Señor von Mühlenberg. Señora Riquelme. Señor Romero. Es necesaria esta norma en contra. Presidente. a favor. Diputado Sepúlveda. No sé. 6 a favor, 4 en contra y una abstención. Aprobado. Ahora El vamos a la número página 12, ¿no? 12, ¿dónde está el número 4? Página 12, numeral 4. Ministro, no sé, Diego. ¿Alguien quiere precisar sobre este alcance de...? Sí, estas son normas para básicamente ligadas a la manera de implementar las normas que acabamos de discutir. ¿La misma votación, diputados? Mantenemos la misma votación. B y número 4. Y luego la página siguiente, presidente, número 5. El Hay 5. una indicación del Ejecutivo. ¿El Ejecutivo quiere hacer algún comentario sobre el 5? Se refiere al concepto de débito fiscal. Diego. Gracias, presidente. Sí, esto fundamentalmente es una norma, esto es similar a lo que algo alcanzamos a ver ayer, son normas que fomentan la formalización y que por otro lado combaten la informalidad. Estas son situaciones donde el servicio pueda detectar casos donde sea imposible detectar el débito fiscal del contribuyente y en esos casos es el servicio el que determina la base e incluso se permite en contribuyentes que no han iniciado sus actividades y por razones se acercan al servicio y dicen que no logran determinar cuál es su débito fiscal, que el servicio por una vez le determine el débito fiscal y luego le asigne con crédito según las adquisiciones que haya efectuado. Entonces es una norma que en definitiva va en ambos sentidos. Por un lado, está fundamentalmente linkeada a permitir o fomentar la mayor formalidad de los contribuyentes, incluso ayudándoles a determinar su base imponible cuando están incorporándose, incluso cuando están antes de iniciar sus actividades, y en otro lado, facultando el servicio cuando no exista ningún elemento que al contribuyente le permita declarar su base imponible, poder declarar cuál es la base imponible de IVA. Eso es como en términos globales, quizás si lo estima pertinente, la jefa de impuestos indirectos puede complementar
la medida. Si le parece, ¿sí? Y solo agregar que en realidad específicamente, claro, esta norma se trata de contribuyentes que generalmente son detectados por el servicio. Son contribuyentes informales que están haciendo ventas, ¿ya? Pero no tienen ningún tipo de documentación, ¿no es cierto? No tienen facturas, no tienen nada. Entonces, ¿cómo el servicio les determina su impuesto a pagar en definitiva? Eso es lo que esta norma pretende, que el servicio les pueda estimar un débito, es decir, un monto de ventas, pero también reconocerles un crédito, y eso es muy importante, porque no es que le vaya a aplicar el IVA, supongamos que el servicio detecta que un contribuyente vendió X cantidad, ya, 100.000. No es que el servicio le vaya a aplicar el IVA sobre los 100.000, sino que esta norma le dice al servicio, también reconozcan un crédito, porque es lógico, si está vendiendo algo es porque lo compró. Entonces, como que esa es en general esta norma y la indicación solo se agrega que se refiere también a aquellos contribuyentes que no han iniciado actividades también, que inicialmente solo estaba para aquellos que habían iniciado actividades, y la verdad es que estos casos se dan incluso más en aquellas situaciones en que son contribuyentes absolutamente informales. ¿Ya? Es una norma Muy bien. solo en ese sentido. Ponemos entonces en votación el numeral 5, la letra A, B, C y D. En votación. Todas las letras, numeral 5. Señorita Serrano, A favor. señor Videla. Adiós. Señor Mellado. Señor Mellado. Las 5 letras. Ya. Señor Ramírez. Presidente, no vemos cómo esto puede ayudar a la formalización en contra. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Un comentario nomás que no tiene derechamente que ver con esto, pero justamente para fomentar la formalización tenemos una serie de inconvenientes y la gente en muchos casos, ministro, no se formaliza justamente incluso porque ven que pueden perder beneficios sociales. Entonces, se lo cuento muy de cerca. El fin de semana me decían, oiga, ¿sabe que yo no tengo el beneficio tanto porque yo vendo animales? Entonces, por hacer una factura al año, usted sabe que los agricultores una vez al año hacen esa actividad y lamentablemente ninguno de los que dependen y están en su grupo familiar pueden obtener beneficios. Entonces hay que hacer una cosa mucho más profunda y mucho mejor pensada para aumentar la formalidad, pero que muchos sectores no pierdan los beneficios sociales que el Estado les entrega por el simple hecho de tener una iniciación de actividad. Por eso voto en contra, presidente. Señor Sepúlveda, todavía está la foto. Señor Soto. Señor Formiolambo. Señor Riquelme. Nadie más. Presidente. A favor. 5 a favor, 1, 3, 4 en contra y 1 abstención. 5, 10. No, no, hay 5, 2, 3, hay 6. Ahora sí hay 6. Ahora sí se aprueba. Muy bien. Aprobado entonces. En numeral 8, que hay un reemplazo por parte del Ejecutivo a ese numeral. Ministro. Página 15. Estamos en la página, perdón, en la página 15. Al artículo 3º se hace la sustitución. Sí, presidente. Este numeral 8, sobre todo ahora con las indicaciones, se refiere al tema de la devolución del IVA a los exportadores. Recordarán que uno de los temas justamente en este proyecto que se discutió en su oportunidad era la propuesta de una norma que estableciera cierta proporcionalidad
en el IVA, en la devolución de IVA a los exportadores en función de las ventas que efectivamente realizaban en el exterior. Se planteó a raíz de eso una serie de dudas, cuestionamientos, sugerencias de ajuste, porque si bien se entendía la lógica, había muchas situaciones en las cuales en realidad podía perjudicarse al exportador y particularmente a las empresas pequeñas que exportan. En función de eso, y considerando las observaciones que hicieron varios miembros de la comisión, incluyendo el diputado Cifuentes especialmente, lo que se ha hecho es lo que se ha planteado es lo siguiente. Primero, que respecto de los exportadores que se organizan de manera tal que en el mes que piden la devolución del IVA de exportadores son 100% del IVA de exportador, son 100% exportadores y pueden pedir la devolución de todo el crédito de IVA de ese mes, incluyendo el IVA relacionado con ventas locales, se propone regularlo de tal manera de que los exportadores puedan pedir la devolución considerando el promedio entre ventas locales y exportaciones de los últimos 12 periodos. La segunda situación se refiere a los contribuyentes que tienen grandes cantidades de IVA acumulados y que hacen exportaciones por sumas muy inferiores de ese IVA, sin que posteriormente las exportaciones sean suficientes para cubrir esa devolución inicial. En este caso, lo que se hace es establecer la facultad para que el servicio pueda solicitar el reintegro proporcional del IVA si es que en un plazo de 24 meses el contribuyente no ha exportado al menos el doble de lo que solicitó como devolución inicialmente. En todo caso, esa devolución se considera nuevamente crédito fiscal para el exportador. Por último, se incluye una medida pro contribuyente relacionada con la devolución anticipada de IVA exportador. Actualmente los exportadores pueden solicitar al Ministerio de Economía que se les reembolse el IVA relacionado con futuros proyectos de inversión que constituyen exportación. Sin embargo, la ley no contemplaba la situación en que ese exportador, en el tiempo que media entre el reembolso del IVA y el proyecto de inversión, cambiara su situación jurídica con ocasión de una reorganización empresarial. Por ejemplo, en el caso de que un inversionista decide comprar esa empresa. Hasta ahora, el servicio señalaba que en ese caso correspondía restituir inmediatamente todo el IVA reembolsado. Lo que estaba propuesto ahora en esta indicación es que no exista devolución si es que hay continuidad en el negocio. O sea, esta es como la contracara del tema de las reorganizaciones con fines elusivos. En este caso, en un caso en el cual hay una reorganización o una adquisición que le da continuidad al negocio, entonces no haya la obligación de restituir el IVA reembolsado. Esos son los tres temas que están recogidos considerando la indicación del Ejecutivo que se ha incorporado. ¿Alguna consulta, diputado? ¿En qué afecta esto al IVA exportador finalmente? ¿Esto es un límite? ¿No hay más? ¿Qué significa? Viene en castellano, vienen facilito para los que no somos tributaristas. ¿Cómo funciona hoy día? Sí, a ver, Antes de esta modificación. Actualmente lo que se produce es que en definitiva yo puedo obtener la devolución del IVA crédito asociado o todo el IVA crédito que tengo acumulado antes de exportar sin ningún tipo de límite. Eso ha abierto, de nuevo, dos situaciones que son las que se están regulando especialmente. Que es que se terminen obteniendo devoluciones de IVA que no estaban contempladas o que no son las que el legislador en definitiva tenía un interés de otorgar esta devolución. Nosotros en un primer momento, intentando regular de mejor forma el proyecto original, lo que establecía era una limitación de la devolución del IVA al 19% del monto exportado. Ese era el proyecto de ley.
Eso tenía un problema relevante respecto fundamentalmente del sector de exportación de frutas, porque los exportadores suelen exportar 1, 2 o a lo más, nos plantearon ellos, 3 veces en el año. Entonces, si uno les limitaba exclusivamente a que pudieran exportar, o sea, pudieran recuperar el 19% de lo que estaban exportando, les generaba un problema del flujo de caja de más del 30%. Por lo tanto, fue como, ok, eso no es lo que nosotros queremos regular. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos con ellos? 2 situaciones. La primera era, actualmente, para establecer cuál es el porcentaje que yo puedo obtener o no de devolución, se miran solo mis ventas del mes. Es decir, si yo en el mes que estoy solicitando la devolución, en el mes que estoy realizando exportación, si realicé exportaciones 100%, obtengo la devolución del 100%. Si ejecuté, por ejemplo, 100%, o sea, 50 de exportación y 50 ventas nacionales, obtengo solo derecho al 50% del crédito. ¿Qué es lo que genera eso? Que se puedan generar algunas acomodaciones para yo justo en el mes que voy a solicitar la devolución de IVA fiscal, me preocupe de no hacer ventas nacionales. Entonces, de esa forma, obtengo la devolución de más crédito del que yo tendría en verdad derecho. Entonces, ¿qué es lo que conversamos con ellos? Ok, dilatemos, o sea, agrandemos el espacio respecto de cuánto se tiene que mirar para establecer la proporcionalidad de cuánto IVA puedo recuperar. Entonces dijimos, miremos los últimos 12 meses. ¿Es un problema para la mayoría de ellos? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque un grupo muy relevante solo exporta. Por lo tanto, tienen por propiedades propias de la organización de los negocios, tienen por un lado su sociedad de ventas nacionales y por otro lado la sociedad exportadora, porque además se suelen organizar varios comerciantes nacionales en solo una exportadora. Por lo tanto, ahí no hay un problema. Y 2, lo encontraban razonable porque en definitiva, como yo estoy realizando operaciones grabadas, o sea, operaciones nacionales y internacionales de exportación, lo lógico es que yo proporcionalizara mejor el IVA. Esa es la primera parte de la explicación que dio el ministro y es el primer caso que estamos regulando. El segundo es, de nuevo, una medida de control para evitar, ¿qué cosa? Que yo, en definitiva, exporto 100, pero solicito una devolución de 1000. Eso, evidentemente, algo curioso puede estar pasando. Puede ser que sea porque, en definitiva, yo tenga mucho crédito fiscal y estoy exportando de a poco. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es, si usted exportó 100, pero en definitiva solicitó una devolución de 1000, al menos en los próximos 24 meses, expórteme el doble del monto que está solicitando la devolución. Solo el doble. No 5 veces, que equivaldría al 5 veces el 20%. Entonces, al menos exporte el doble del monto que está solicitando una devolución. ¿Qué estamos controlando con esto? Que en definitiva una persona no termine obteniendo devoluciones de IVA que no tienen absolutamente ninguna vinculación con la exportación. De nuevo, son 2 medidas que están bien focalizadas, que a las personas y a los contribuyentes dedicadas exclusivamente a la exportación no le van a afectar, y por lo tanto ahí no vemos un problema. Lo que hicimos fue justamente readecuar nuestro proyecto original, porque el proyecto original no generaba distorsiones indeseadas. Fundamentalmente en el mundo exportador de frutas. Y por eso se rediseñó el instrumento para controlar solo aquellas medidas o aquellas operaciones que hay un interés fiscal en cautelar que el beneficio esté solo a quienes efectivamente están exportando y no a quienes están por esta vía obteniendo devoluciones indebidas. Paula. Solo para complementar y para la tranquilidad de Eso. es importante recordar que esta cantidad que no se le está devolviendo o que se le está o que eventualmente se le está diciendo al contribuyente que reintegre, no pierde su calidad de crédito fiscal. O sea, él siempre va a seguir teniendo derecho a crédito fiscal, siempre que ese crédito fiscal esté bien constituido, que se originen facturas verdaderas, etcétera, no pierde su calidad de crédito fiscal. Entonces, esto es solamente una medida de control de la devolución. Si en definitiva resulta que la devolución no fue correcta, él se le reconstituye como crédito fiscal. Muy bien, diputado Romero ha solicitado la palabra. Sí, presidente, mire, justo ahora es el momento en que necesitamos más fuerza para nuestras exportaciones, para nuestra economía. Y la pregunta es, ¿en verdad aquí
estamos rascando donde pica o no, presidente? Porque ¿sabe qué pasa? Que estas cosas, ¿qué gana en este momento el exportador con estas devoluciones? ¿Está tratando de obtener financiamiento porque le cuesta más barato que el mercado financiero? ¿Le sirve para algo o es plata que él se la quiere llevar para la casa, para comprarse un McLaren? Ahora que el otro día vi una película, un McLaren, o para pasarlo bien, o en realidad es para invertir en su negocio y poder sobrevivir ahora. Gracias, presidente. Muy bien, Diego quiere contestar para votar. Ya, sí, nosotros efectivamente entendemos que lo que estamos haciendo es, por un lado, apuntar bien a que el beneficio sea utilizado por los exportadores, y en segundo lado, y tomando el planteamiento del diputado Romero, justamente hay una medida que es pro contribuyente. O sea, actualmente, si yo solicité una exportación de forma anticipada y luego me fusiono, me reorganizo, y la sociedad que solicitó la devolución desaparece con ocasión de la fusión, actualmente yo tengo que devolver ese IVA que solicité de devolución. Nosotros lo que estamos diciendo es, no solicite la devolución, no tiene que reintegrar el IVA. Usted mantiene el beneficio en la medida que la sociedad continuadora de la fusión realice la exportación y mantenga el proyecto de inversión que postuló. Porque justamente no hay un prejuicio respecto de las reorganizaciones. Ya esa es una reorganización justamente cuyo objetivo es 100% comercial. Entonces, siendo 100% comercial, no tiene por qué tener consecuencias tributarias negativas. Entonces, estamos justamente corrigiendo una situación que actualmente la norma castigaba a un contribuyente por reorganizarse comercialmente. Muy bien, en votación entonces. Presidente, entonces número 8, la indicación del Ejecutivo Digo, que sustituye su propio texto. Así es. Señorita Serrano. A favor. Señor Videla. Señor Mellado, está pareado, pero no sé si con usted, presidente. No. Serrano. Que ya volvió. Riquelme. Ya volvió. ¿Sí? Sí. Entonces, señor Ramírez. Señor Romero. En contra del presidente. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Sigue. Señor Soto. Sale a Señor pasar el Coñuela. yate, güey. Señor Riquelme Escapería, presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 en contra. 6, 3, presidente. Aprobado entonces. Vamos al numeral 9. Página. Votamos todo. Completito. Numeral 9 ahora. ¿El Ejecutivo quiere hacer alguna observación? Ministro, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. En el curso de la discusión del proyecto, en varias oportunidades hemos hecho referencia al tema de la informalidad. De hecho, ahora mismo hace un rato se hablaba del tema. Este numeral 9 contiene justamente esta norma que es para, por un lado, facilitar el inicio de actividades de nuevas firmas, y por otro lado también la formalización de actividades que se pueden haber venido desarrollando de manera informal. Como se recordará, en un principio este beneficio consistía en un crédito especial del IVA, o sea, contra el impuesto, por el 100% del impuesto determinado durante los primeros 3 meses, y así se ajustaba hasta cubrir un periodo de 1 año. A raíz de las discusiones que tuvimos en la etapa inicial de la discusión de este proyecto, se acordó, o el Ejecutivo acordó extender al doble este periodo, y por lo tanto la indicación del Ejecutivo lo que hace es extender la vigencia de este beneficio a un periodo de 2 años, partiendo con un crédito por el 100% del IVA durante los primeros 6 meses, luego entre el 7º y 12º mes un crédito de 50%, y de un 25% para el periodo restante hasta completar 2 años. Entonces esto ha sido bastante discutido y afortunadamente valorado por el sector de
pequeñas empresas, pero también, como mencionaba, también se transforma en un buen incentivo para la formalización de actividad, un incentivo bien concreto y bien contundente. Eso sería, presidente. Muy bien. ¿Alguna consulta, diputadas, diputados? Ponemos en votación. Es una indicación del Ejecutivo que tiene letra A, Pero, presidente, a la diputado indicación del diputado Víctor Pino, Pino, que es inadmisible. sí, es inadmisible porque lo que está haciendo es altera un elemento del tributo y aumenta un beneficio consistente en una rebaja transitoria del impuesto. En virtud del artículo 65, inciso cuarto, número 1, sería inadmisible. Le pido la palabra, diputado Saúl. Preguntarle nomás al gobierno qué tipo de pymes se verían aquí afectadas con este beneficio. Nosotros preferimos que haya norma que no haya norma, pero ¿qué tipo de pymes se refiere? ¿O hay algo específico o es general nomás? Ministro, ¿a usted quiere hacer algo antes, ministro, que el diputado Romero quiere? Quiero aportar. No, sí, lo ha hecho durante toda la discusión votando rechazo. Gracias, presidente. Cable a tierra, presidente, cable a tierra. Oiga, presidente, no, lo que yo quería preguntarle es lo siguiente: ¿esto se supone que van a ser beneficios permanentes para las pymes o se van a mantener, digamos, durante un tiempo? Yo entiendo que es un beneficio, que el beneficio en sí mismo tiene un carácter temporal para el contribuyente, pero me refiero a que esto va a quedar en la normativa permanente para Para la las pymes va a formalización. quedar la norma. Contesten para que quede más clara para la historia de la ley. Ministro tiene la palabra. Sí, presidente, esto queda en la normativa permanente. Muy bien. Ponemos en votaciones. A ustedes no le contestaron, parece. No, presidente, si lo que yo quiero saber en el fondo es ¿Cuántas? qué pasa con las pymes, por ejemplo, del número 3 del 14D, letra D. A ver, en el micrófono. Sí, por su intermedio, presidente, en el texto del artículo, en la propuesta del Ejecutivo, primero se hace referencia a los contribuyentes cogidos a los dispuestos en el número 8, letra D, que es el régimen transparente, y luego en el numeral 4 se explicita que no pueden acceder a este beneficio las empresas cuyo ingreso anual en conjunto exceden de 2.400 UF. Entonces tenemos tanto empresas que están en el régimen transparente como aquellas que tienen ventas de hasta 2.400 UF anuales. Muy bien. Ponemos en votación entonces el numeral 9 con las dos indicaciones a la letra, al numeral 1 y 2, más el numeral 3, 4, 5 y 6 y 7. Ya, presidente. Sí, están todos correlacionados. Están en el mismo. Dígame, ¿quiere votación separada? No, es que lo que pasa es que el 4 excluye en vez de agregar pymes. Entonces, podrá acceder al beneficio. claro, dice no podrá acceder al beneficio. Entonces ese es el punto, por eso le preguntamos por empresas específicas respecto y por qué están quedando afuera las del número 3 del artículo 14D. Es lo que acaba de explicar el ministro. Diego. Sí, lo que pasa es que de partida. Sí. Gracias, presidente. Es importante primero resaltar que lo que estamos haciendo es incentivar la formalización, por lo tanto, una empresa que ya existe no puede ingresar a este beneficio porque es un beneficio pro formalización. Entonces tienen que ser contribuyentes que están iniciando su actividad. ¿Por qué se pone el límite de las 2.400 UF? Para que no haya un incentivo a empezar a crear sociedades y por el primer año no pagar IVA. Ese es el sentido del por qué se pone un límite. Las 2.400 UF no es un límite antojadizo, sino que tiene que ver con que es el concepto de microempresa. Y por lo mismo, como los microempresarios suelen ser, y los que están en el mundo informal, son fundamentalmente personas naturales, se entiende que se ingresan al artículo 14, número 4, letra D, número 8, que es el régimen transparente, porque es el régimen más simplificado que existe en la normativa. Esa es el por qué está construido de esa forma, porque se entiende que en definitiva permite que ingresen aquellas personas que están
desformalizadas y por eso es el sentido de establecer un límite máximo de los ingresos por el primer año. Diputado Romero. Presidente, yo no sé si aquí el Ejecutivo cuando elaboró esta propuesta no consideró este típico dicho que dicen los emprendedores que se llama el Valle de la Muerte, que dicen ellos que los negocios se estabilizan como alrededor de 36 meses, no estos 2 años. No sé si lo habrá considerado el Ejecutivo, presidente. No solamente el Valle de la Muerte, sino la resucitación del... Sí, gracias, presidente. El Valle de la Muerte va teniendo distintas dimensiones, porque cuando se discutió inicialmente se consideró muy breve, ¿cierto?, el periodo de 12 meses. En virtud de eso fue que se extendió a 24. O sea, la magnitud del beneficio es un beneficio bien significativo, o sea, un crédito por todo el IVA que corresponde pagar durante los primeros 6 meses y de 50% hasta llegar a más de un año. Entonces, o sea, quizás al momento de cruzar un Valle de la Muerte, ¿cierto? Lo importante es cuando uno ya empieza a ver el otro lado. Esa es un poco la lógica es un poco la lógica de tener la vigencia de 2 años. Muy bien. Sauerman primero y diputado Romero. Presidente, no, la pregunta es si el inicio de actividades, solo por el inicio de actividades, lo ubica automáticamente en el régimen de transparencia. Esa es la pregunta. No sé. Perdón, sí, El micrófono, por favor. Sí, de nuevo, como el objetivo de la formalización, en la mayoría de los contribuyentes lo que se establece es que vayan de a poco incorporándose al régimen tributario, más todavía los informales, y por eso se sugiere que el régimen inicial sea el régimen transparente. Ese es el objetivo, porque es el sistema más simplificado que, recordemos, no paga impuestos de primera categoría. Y esa es la razón del por qué estamos pensando en que sean ellos los que hacen. Muy bien, ponemos en votación. Ahora, una pregunta a lo mejor más general. ¿Esto cómo se expresa desde el momento en el precio? Porque tenemos rubros que, por ejemplo, podrían estar vendiendo productos con IVA y rubros que no. Entonces, ¿esto se expresa de alguna manera para el consumidor distinto? ¿Esto la idea es que lo prefiera o es una cosa puertas adentro? Por eso quisiera saber ahí. Diego, micrófono. Sí, el contribuyente va a tener que seguir emitiendo documentos con IVA. No es que emite documentos exentos, emite boletas afectas a IVA. Realiza su declaración de impuestos señalando cuáles son sus débitos fiscales. Lo que hace la norma es que acto seguido le otorga un crédito por el equivalente al débito fiscal. Y de esa forma se obtiene que el crédito sea el 6% del débito fiscal determinado. Pero el contribuyente, para efectos de atención al público, si uno quiere, sigue siendo un contribuyente de IVA, mantiene su obligación de presentar sus declaraciones mensuales de impuestos, que es la forma que permite al servicio acompañar al contribuyente y evitar que esto se transforme en una evasión, y por lo tanto hay boletas con IVA y obligación de determinar mensualmente los impuestos. Y de esa forma no se produce una distorsión de cara al consumidor. Diputado Romero. Claro, para que no se produzca también que no se produzca algo de desinformación y que alguien piense que, oye, ya me conviene comprarle aquí a Agustín Romero, que es un emprendedor y que me va a vender todo un 20% menos, ¿me entiendes? Que no quede esa idea. Gracias. Muy bien. Digamos, como siempre ocurre con los impuestos indirectos, ¿cierto? Cuánto del impuesto se refleja en el precio o no, depende siempre del mercado en el cual se está operando, ¿no? Pero sea que en este caso esta empresa naciente puede vender más barato o sea, aproveche la existencia del crédito para vender más barato y ganar espacio en el mercado, o que simplemente recupere el crédito, en cualquiera de los dos casos la beneficia, ¿eh? Muy bien, ponemos en votación entonces, diputado Sepúlveda, para que esté atento. Ya, presidente. El número 9, la indicación del Ejecutivo en cuanto modifica el 1 y el 2, más todos los otros artículos. Que ha sido larga.
que no tiene Mente- modificaciones, presidente. Largamente Señorita Serrano, A favor. señor Videla, señor Mellado, señor Ramírez, A favor. señor Romero, A favor. señor Sáez, señor Sauerbaum, Sí, presidente, mire, yo voto a favor, pero mi único tema es que yo creo que aquí se puede complejizar en el fondo este beneficio porque van a haber muchos que no van a entender cómo llegar a él. Entonces, a lo mejor van a necesitar un requerimiento de asesoría, alguna cosa. Entonces, es la única aprensión que tenemos, pero a favor. señor Sepúlveda, A favor. señor Soto, señor Van Meulenbrock, señora Riquelme, a paridad con, verdad, disculpe. Presidente, a favor. ya. Vamos a parearla con este otro chico. 9, unánime. Sí. Unánime. Vamos a hacer el pareo con este otro chico. Presidente, Sí. terminamos esta parte. Sí. No, que desde por lo menos el periodo pasado es costumbre en esta comisión que si hay pareos, pero la votación es unánime, se permite que la persona pueda votar. Sí. Por eso sí hay acuerdo la pobre ha estado acompañando. Por eso, Sí. yo estoy proponiendo que le permitan votar. No, pero queda pareada con este otro chico, sí. Con Videla. Ah, usted está administrando el pareo del señor Mellado. No, lo que pasa que la pobre Marcela, no quiero ser preciso, la pobre Marcela, nosotros la Tiene metimos en representante. pareo sin ella haber dado la autorización. Y el final no ha venido a la comisión es el señor Videla. Entonces la pobre está aquí sin haberle, nosotros no le preguntamos, pero como Mellado dijo un pareo y no está la diputada, le dijimos ya con la diputada Riquelme. Entonces la pobre llegó aquí y se encontró que la teníamos pareada. Un verdadero manager. Y nadie le preguntó a ella acaso quería estar pareada. Entonces por eso, Se agrega. ¿ah? Agregamos. Sí, A ella. claro. Agregamos. Sí, entonces mejor que quede pareado Mellado con Videla que el que efectivamente no está. Así que perdón, diputada, pero porque yo la veo que está ahí. Presidente, eso no se puede hacer más allá de la buena onda. Los pareos son los que se ingresan o los que se señalan administrativamente, pero no se puede parear por la mera disposición del presidente. Cuidado No. ahí. No, si fue el diputado Mellado. El pasa es que usted estaba en un chapuzón y no escuchó cuando el diputado Mellado pidió un pareo. Bien. Bueno, el diputado Mellado puede pedir un pareo, pero alguien formalmente tiene que dárselo, no usted asignarle un pareo, presidente. Pareciera algo bastante de sentido común. Muy bien. No. Eh, Presidente, dos cosas. Lo primero, Muy bien. precisar que el diputado Videla solamente no ha votado en este recién número 9. Todos los demás, ¿La había votado? sí. votó. Presidente. Eso es lo primero. Bueno, ya hagamos lío. Si estamos. Sí, yo cuando pedí intervenir era para facilitar las cosas, pero el diputado Sepúlveda tiene toda la razón. No vamos a hacer un asunto de esto ahora, porque el pareo no estuvo escrito ni nada, pero vamos a hacer en eso más riguroso en el futuro, presidente. Sí, lo que pasa es que era para sacar del apuro al diputado Mellado. Está Es decir, bien. yo quise ayudar al diputado Mellado. Podría haber dicho, no hay nadie que se quiera parear con él. No, lo que habría ocurrido probablemente es que él le habría pedido pareo a alguno de los de la mesa y probablemente alguno de la mesa se lo habría dado por fair play. Pero en fin, Muy no bien. vamos a hacer un asunto de esto ahora. Ya. Muy bien. 900 o Sí. 1000. 900 mejor para no. Y ahora queda liberado. Ya, ahora- Ahora entramos a un nuevo capítulo. ¿El transitorio? También. Es breve. ¿Dónde tenemos ese texto? Sí, cortito. No, yo no lo tengo. Si Bien, quiere, ¿lo pueden explicar mientras tanto el bien, transitorio? presidente. Sí, los transitorios se dividen en tres numerales. El primer numeral lo que hace es establecer la norma transitoria en materia de el cambio de hecho grabado de bienes inmuebles amoblados. Lo que hace es fundamentalmente aclarar que esta norma no se va a aplicar respecto a los contratos de arrendamiento que estén firmados. La norma habla por instrumento, por escritura pública o instrumento protocolizado ante notarios. En definitiva, la forma de tener certeza de la fecha cierta del documento,
pero todos los documentos que se hayan firmado y contratos firmados antes de la publicación de la ley mantendrán el régimen actual, tanto para el arrendatario como para el arrendador. Tampoco se le va a aplicar esta norma a aquellos contribuyentes que hayan empezado y que cuenten con un permiso de edificación bajo las normas vigentes a la fecha en que inició el permiso de edificación, para de nuevo no cambiar las condiciones a mitad de camino. Y por último se regula la situación especialmente de aquellos contribuyentes que hubiesen solicitado la restitución o el anticipo del IVA bajo el artículo 27 bis, lo que se regula es la forma en cómo deben devolverlo. ¿Para qué estamos aclarando esto? Para que no hayan dudas, porque surgió dudas de algunos operadoras, fundamentalmente del mercado inmobiliario, si esto significaba que iban a tener que devolver al mes siguiente de entrada en vigencia de la norma la totalidad del IVA que habían solicitado de devolución anticipada, y eso, para que quede toda claridad, se señala aquí que es una devolución progresiva y mensual en la medida que continúen sus operaciones. Eso es lo que hace el numeral 1. El numeral 2, nuevo. Si quieren, ya, vamos por número. Votamos el 1 primero. ¿Habría acuerdo para votarlo en votación el numeral 1? ¿Ah? Sí, sí, porque para no enredar la... Ya, presidente. Entonces, señorita Serrano. A favor. Señor Videla no está. Señor Ramírez. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. ¿No Sepúlveda? No escucha. No está peleado. Abstención. ¿Qué dijo? Señor Soto. Señor von Mühlenbrock. Señora Riquelme, la considero. Sí, pues ahora ¿sí? quedó con el otro niño. ¿Con el diputado Videla o Sí, va a votar? Videla no vota. Videla no está. Por eso, pero me dice a favor, ella quiere votar. Está bien. Ya, perfecto. ¿Y presidente? A favor. 5 a favor, 1, 2, 3, 4 y una abstención. 5, 4, 9, 10. Rechazado, presidente. Rechazada entonces El artículo, la El- letra 1 número 1. del artículo transitorio. Vamos al 2 para que lo explique el Ejecutivo. Sí. Estaba mejor en la piscina el diputado. Sí, Vuelva a la playa, diputado. Ya. sí, quizás solo aclarar que esto quiere decir que Presidente, no sé si que sea te- necesario que vaya para allá para terminar con su regadito. Yo voy de frente siempre, así que si tiene algún problema conmigo me lo dice. Ya. Ok. sí, solo para que quede como confirmación que el hecho que se rechace ese artículo transitorio implica que se va a aplicar respecto de todos los contratos, es decir, contratos de arriendo antes de la vigencia de la ley y contratos después de la vigencia de la ley. Salió perjudicado a los Es contribuyentes. como para que de repente es relevante entender que los transitorios suelen regular materias permanentes y por tanto es relevante que haya coherencia para evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, el numeral 2 lo que hace es fijar la norma transitoria, es el numeral 2 nuevo ingresado por indicación con ocasión de IVA exportador. Lo que hace es establece que la vigencia va a ser 3 meses después de que se dicte un nuevo decreto supremo. ¿Por qué? Porque el actual decreto supremo, que es el número 345 del año 75, que regula las devoluciones de IVA exportador, es incompatible con la norma que se aprobó. Y por lo tanto es relevante, de nuevo, por coherencia normativa, esperar a que exista un decreto supremo que sea compatible con la norma permanente. Esa es la explicación. Una consulta. ¿Tiene sentido votar a favor el numeral 2? Mejor dejamos caer todo el artículo transitorio. Estamos hablando de que sea numeral 2 y el 5 que establece un nuevo numeral 2. Estamos votando la indicación, por lo tanto sería el 5 que establece un nuevo numeral 2. El micrófono, diputado. No, eso pasa a ser numeral 3.
porque no sabe a lo mejor. Yo quiero votar a favor lo siguiente, que es lo que parece que, presidente, perdón. Sí. Ponga el número que quiera. O sea, vea lo mismo. El beneficio establecido en el nuevo artículo 64 bis será aplicable a aquellos contribuyentes que hayan iniciado actividades hasta 6 meses antes de la publicación. ¿Ok? ¿Cómo votar eso? Yo voy a votar eso a favor. Y después votamos lo siguiente, que yo tengo un comparado, entonces no me enrede. Estamos Por votando eso aquí yo entre soy nosotros. ¿Le puedo explicar lo que Sí, pasa, yo lo que presidente? quiero es tener acaso tiene sentido, porque si no votamos en contra de todo mejor. Lo que Se pasa, cae todo el artículo presidente, transitorio, se que aplica la dice norma sí, permanente y salen todos Eso lo vamos a votar perjudicados. en contra. Si la idea es perjudicar a los Sí, contribuyentes, eso lo vamos a votar en contra. perjudiquémoslo. Dígame usted cuál votamos primero, pero Diga, no me enrede, porque cuando hay 2-12, A ver. esto se enreda. vote primero, presidente, el que tiene el número 5, porque de aprobarse pasaría a ser el número 2. Ya, ok. ¿Te parece? Usted El manda. número 5, ok, sí, porque sí. Lo que pasa es que hay una cosa. Nosotros, el 5 pasa a ser el yo 3. al menos recién voté por una norma permanente en contra. Y me parece ilógico o incoherente que yo vote a favor entonces de la norma transitoria. Eso no lo voy a hacer. Entonces, si hay otra persona que no leyó lo que está votando y vota en contra ahora de esto, se equivocan, ese es el problema de él, pero en el fondo no es que uno esté, por favor, presente para que no lo diga que estemos dañando a los contribuyentes. Yo soy coherente con lo que voté la primera vez y voto en lo transitorio lo mismo. Ahora, yo también comparto con el diputado Ramírez en que respecto al beneficio del 64, yo lo voté a favor y por lo tanto voy a votar a favor de una norma transitoria. Ese es el camino que quiero seguir. Gracias. Diego, ¿quiere precisar algo sobre esto? ¿No? En votación, entonces, Exacto. sí, el 5, lo que pasa es que aparece después como 3. Por eso que hablaban de 3. 5 que pasa a ser 2, en definitiva, Ah, claro. porque el 2 pasa a ser 3. Ya no Perfecto. expliqué más. Ya. Señorita Serrano, A favor. señor Videla, señor Ramírez, En contra. señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, a favor. Señor Sepúlveda, A favor. No, perdón, señor Sepúlveda, a favor. Así es. Perfecto. Señor Soto, señor von Mühlenbrock, señor Riquelme. Ya, don Riquelme está pareado con el diputado Millán. Expresamente ahora el partido que tiene usted, presidente, para que no haya ninguna error en la votación. No les obligue si el diputado Mellado ahí se fue con la convicción de que alguien se iba a poner. sí, así es. Muchas gracias, diputado. Muy bien. Entonces, presidente, A favor. no hay más. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor y 3 en contra. Aprobado entonces. Ya. Y ahora, presidente, el antiguo número 2 que vas a ser 3. Sí. Ese es el enredo que teníamos. Está claro lo que vamos a votar ahora, ¿no? Sí, donde dice el beneficio establecido en el nuevo artículo. es- ¿Con la misma votación? El beneficio, sí, a favor. Ya, Entonces votación nueva. 9. Ya. Señorita Serrano, A favor. señor Videla, señor Ramírez, señor Romero, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor Sepúlveda, A favor. señor Soto, señor von Mühlenbrock, Ya ya, sé. presidente, A favor. ya unánime presidente. ¿Qué quiere? Ah, unánime. Aprobado entonces. Diputado Romero quería hacer un alcance. Sí, no, presidente, antes que termine la sesión, porque yo creo que ya no tenemos para más, yo quería pedir unas cosas a la Secretaría. Primero estuve revisando las sesiones y faltan varias actas en noviembre y diciembre.
Entonces yo les quisiera pedir, por favor, porque eso va a ser importante para que empecemos a hacer las minutas de votación, que esto va a ser bien complejo. Y lo otro, saber después los comparados, como siempre. Gracias. Sí, los comparados están, exacta, de verdad no hemos tenido 10 minutos, pero lo vamos Muy bien. en la medida de lo posible. Sí, sí entendemos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y el día lunes, en paralelo a la sala, tenemos el proyecto de deportes.